Sí somos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gracia Elzaga y estoy aquí con mis amigas, mis compañeras de Sí Somos. Estamos otra vez en estreno de este nuevo set, estos nuevos sillones, y me gustaría, pues es que a mí me gusta muchísimo porque me puedo acomodar mucho más. Pero bueno, les voy a preguntar cómo están antes de pasar a este importantísimo tema. Queridas. Yo estoy bien, pero es un tema que me afecta. Es Claro. un tema que me agüita, me pone mal, pero bueno que podamos hablarlo entre nosotras. Es importante. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Y sobre todo porque hablar de alerta de género creo que... Spoileaste. ¡No! Perdónenme por estar acompañándome. Perdónenme. Hablar de ese tema sorpresa creo que es importante porque hay muchas dudas al respecto. O sea, no sabemos cómo en nuestro día a día nos ayuda o de qué sirve, ¿no? Sí. Claro, un mecanismo netamente gubernamental e interinstitucional que hasta podría decir que es de flojera, pero que sin duda siempre será bueno saber cómo puedes pelear y acceder a tus derechos. Así es. Pues bueno, ya mi compañera ya mencionó cuál va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es la alerta de violencia de género. Vamos a hablar un poquito de los orígenes, de qué es, cómo se ha implementado. Yo creo que aquí todas somos expertas, sobre todo mi compañera aquí No, presente. No, Creo que sí. yo no me Creo que considero sí. experta. Yo tengo más dudas que respuestas, la Entonces verdad. tú las vas a echar. Pero bueno, aquí el punto es que vamos a hablar sobre lo que es la alerta de violencia de género, la importancia que tiene, inclusive también hablar un poquito de los retos, porque creo que eso es lo más difícil de hablar de este tema. Y pues a mí me gustaría comenzar diciendo que la alerta de violencia de género se crea en el año 2008, un año después de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y pues esta alerta, como decía mi compañera Nancy, es una serie de procedimientos gubernamentales para disminuir la violencia de género que existe en determinado estado. En este caso, pues visibilizando mucho más esta alerta por medio de la violencia feminicida que existe. Es importante también decir que hoy en día 10.5 mujeres son asesinadas en México. A mí me llama la atención que el 69% de las entidades en nuestro país ya tienen alerta de género. Sabemos, bueno, que todas las mujeres en este país somos susceptibles a vivir violencia, pero ¿cómo es que se elige? Que dicen, esta entidad, este municipio, este estado tiene que tener ya urgentemente la alerta de género. ¿Cómo se decide? Compañera, no, adelante, por favor, abogada. No, pues básicamente es una solicitud de parte de tanto de organizaciones civiles como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se hace lo voy a decir como de manera muy general, tampoco de se tiene que activar tal y la ley tal, no, o sea, simplemente es una solicitud hacia la Secretaría de Gobernación, hacia distintas secretarías, para que también en mujeres, para que determinen que un estado, por ejemplo, no cuenta con un protocolo para la atención de desapariciones de mujeres, no cuenta con protocolos, no cuenta con fiscalías especializadas, o sea, es decir, un estado no cuenta con las herramientas para poder atender una violencia, ya sea física, sexual y evidentemente pues la más fuerte, que es la violencia feminicida. No sé si quieres agregar algo de esto. Yo creo que, vaya, en cuanto a procedimiento, en efecto, se tiene que pedir la declaratoria, se forma un grupo interinstitucional donde eso hay me faltó. academia, sociedad civil organizada, estos entes de gobierno que comentaba. Pero también me parece que es importante decir que es un mecanismo emergente, es de una urgencia que se está dando en determinado momento frente a una escalada de violencia en ciertos municipios o entidades, y que si bien ayuda a hacer un diagnóstico a profundidad y recibe cierto financiamiento, no necesariamente es la panacea que se esperaba que fuera en su momento. Lo decías tú muy bien, son un montón de estados los que cuentan con alerta de violencia de género y eso no ha significado, en algunos sí, en la Ciudad de México es uno de los casos donde sí se ha visto que a partir de la declaratoria ha habido modificaciones positivas, pero no es como la constante. No, Sí, claro. Entonces, este mecanismo que si bien estuvo pensado, me gustaría contextualizar un poco que en efecto nace en este marco de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, pero también ustedes recordarán que por ahí de los 2000
hubo una sentencia, que es la del Sí. caso Campo Algodonero, Así Las es. muertas de por las Juárez. muertas de Ciudad Juárez, ¿no? Los feminicidios que hubo en gran escala. Entonces, ¿por qué se genera esta alerta de violencia de género? Porque comienza a verse que no es solamente en Ciudad Juárez, porque también durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando viene como toda esa escalada de violencia por la lucha contra el narcotráfico, se ve que cada vez más suceden los feminicidios, los asesinatos de mujeres por razones de género, no solo dentro de la casa, sino también en el espacio público. Y aparte se empieza a genera centrar este mucho la mecanismo. seguridad en combatir al narcotráfico y se deja de lado la seguridad de las mujeres. Exacto. Pero más allá de En la este seguridad, caso- perdón, tiene que ver, es que esto es súper importante que sí sepan todas. O sea, la violencia por razones de género tiene que ver con el hecho de que te maten, mutilen o bien que te violenten por ser mujer. Ujú. Y en ese sentido, lo que sucedió en Ciudad Juárez y que se ha ido extendiendo y que se ve opacado en esta lucha contra el narco es que pensaban, pues es que se están matando a narcotraficantes y pues las mujeres son parejas, son tal. Pero es importante decir que hay que investigar estos feminicidios, estos homicidios de mujeres, estos asesinatos con perspectiva de género. Sí, se les mata por otras razones. Sobre todo a mí me gustaría agregar 2 puntos a eso, o sea, adicionales, que son el hecho de que sea un mecanismo emergente quiere decir que esta no es una medida a nivel Estado para prevenir la violencia. Esto es una medida ya de urgencia, o sea, como es una medida reaccionaria que no previene. Su intención sí es prevenir, Sí. pero surge porque ya estamos en claro. un momento en el que ya no se previno lo suficiente, Sí, ¿no? Claro. Y por lo tanto, o sea, se ponía un ejemplo, ¿no? Que es una medida similar a la que se utilizó en el metro de Ciudad de México, con los vagones exclusivos. Digamos que son este tipo de medidas afirmativas y que se busca que en algún momento se dejen de utilizar. O sea, no puede ser o sea, por su naturaleza no debería ser un mecanismo como permanente Claro. o como parte de una política permanente en contra de la violencia de género. Y 2, lo que decían es, nos enfocamos muchísimo y en un inicio sí empezó precisamente por la violencia feminicida Ujú. y este tipo de desapariciones que también hay una socióloga en la Ibero que se llama Ivonne Méndez que propuso el término de desaparición de género y que está buscando tener la misma repercusión que tuvo en su momento el concepto de feminicidio, o sea, que mira. es por razones de género específicamente. Y que ese es como el tipo de violencia más extrema que se conoce, pero esta alerta de género también ya está resolviendo a lo que tú mencionabas, a la violencia que se vive en otras esferas públicas o incluso las privadas, sin que sea así de extrema, digamos que en el nivel del feminisómetro que hicieron aquí en el IPN, Sí. es lo más extremo, pero también ya tiende a casos de violencia intrafamiliar, casos de violencia claro. psicológica, violencia económica, que Y se dan comunitaria. también, ¿no? Comunitaria, sobre Exactamente. todo. Como lo que habíamos mencionado de los matrimonios infantiles. Sí, claro. Sí. A mí me gustaría decir que justo durante un tiempo, desde 2008, se fue visibilizando mucho más la existencia de los feminicidios. O sea, el término no, porque siempre hay mucha confusión, ¿no? Que el feminicidio comienza a escucharse más en México cuando no es así y tampoco es a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero justo por esta ola de violencia de la guerra contra el narcotráfico, de la simulada guerra contra el narcotráfico, es que se comienza a hablar de qué es lo que viven las mujeres. Es decir, ya no nada más en un ámbito privado, sino también en un ámbito público. Y durante mucho tiempo esta medida de la alerta de violencia de género fue innovadora. Es decir, fue como una manera en la que los estados podrían tener una estrellita en cuanto a, sí, estamos disminuyendo la violencia contra las mujeres, pero la realidad hoy en día, desde el 2008 al 2023, son muy pocos los estados que han cumplido con la alerta de violencia de género. Lo que habría que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué es una constante y por qué la Ciudad de México es la excepción a la regla de lo que viven los demás estados? También es importante recordar que en Chihuahua, que fue el estado en donde fueron las muertas de Juárez, este caso de Campo Algodonero, no fue creo que hasta el 2020 o 2019 que se tipificó el delito de feminicidio. Eso es importante decirlo porque evidentemente habla de la falta de sensibilidad de las y los tomadores de decisiones, de invisibilizar el hecho de que existe una necesidad de que se generen las medidas para que nos dejen de violentar y evidentemente para que nos dejen de matar. A mí en teoría me parece súper buena estrategia la alerta, ¿no? Como que en teoría suena súper bien.
también una conexión entre sociedad civil, aparatos gubernamentales, como que me parece muy buena idea, y de hecho creo que hay buenas iniciativas dentro de esta alerta. Por ejemplo, estuve escuchando mucho el caso de Cuernavaca, ¿no? Que están trabajando integralmente con masculinidades. ¿A nivel municipio? Están trabajando desde los ámbitos de la salud, o sea, como realmente una cosa integral. Muy integral. También podemos poner el caso de Nuevo León, ¿no? Que desde el 2021 su Código Penal establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada en primera instancia como un feminicidio, ¿no? Como que son pequeñas cosas que creo que van haciendo un logro. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos la línea SOS, si habían escuchado, que es, marcan asterisco 765, y es una línea de emergencia totalmente especializada para las mujeres, y creo que esa es una buena iniciativa. Acaba de cumplir un año hace unos meses, y la verdad es que los resultados son bastante favorables. Son buenos. Pero ¿cómo podemos entender, y no sé si nos puedes ayudar a explicarnos eso, o sea, en tu día a día, nosotras, ¿cómo nos beneficia que exista la alerta de género? Es que creo que justo esa es una gran pregunta, porque como todos los mecanismos, esta tiene una temporalidad. Exacto. Y en su momento resultó como pues algo novedoso frente a un escenario que era bastante aterrador y catastrófico, pero se ha visto rebasado. Entonces hay que revisarla, porque justo, o sea, de manera cotidiana, al final esta alerta se va a emitir cuando tú ves que hay una escalada en los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, ya sea por municipio o en una entidad, y la vas a decretar. Y en teoría, esta riqueza que tiene la sociedad civil y la academia, ¿no? Quienes están trabajando en territorio y conocen. Porque hay gente muy lista dentro de Claro, pero tienes otro tema que tiene que ver con el nivel gubernamental y el sistema de justicia. La fiscalía. Y entonces, claro, y ahí chocas. Sí, totalmente. O sea, lo que pensamos desde la teoría y el territorio. O sea, quien no aprueba embona. la alerta de género al final es gobernación, Sí, es gobernación. ¿no? ¿Cómo tienen que ver las fiscalías? No, pero hablamos justo de las medidas, o sea, es decir, si llega un caso de feminicidio a una fiscalía y la fiscalía no tiene los mecanismos para investigar el feminicidio y desde un principio le niega a los padres de la víctima de feminicidio la búsqueda de su hija, ahí estás hablando de un impedimento de acceso a la justicia. Entonces ahí es cuando la alerta, o sea, no es que la alerta se active, porque la alerta es como un vivir en un diario, ¿no? Que creo que es lo que ibas a explicar. Sí, lo que quería decir es que está rebasada, porque tú decías, ¿en lo cotidiano para qué nos sirve? Bueno, en lo cotidiano no te sirve para muchas cosas. Sirve para que los gobiernos en los 3 niveles generen diagnóstico junto con este acompañamiento y entonces digas, esto está fallando, esto se puede mejorar. Pero el camino no es así de lineal, ni es así de sencillo, ni 3 pesos lo resuelven. Y lo dice muy bien Leticia Bonifaz, el problema ahora con la alerta de violencia de género es que no considera cambio cultural, ¿vale? No es integral, solamente se centra en el acceso a la justicia, en las fiscalías, porque por lo regular ahí es donde se atora al momento de investigar la violencia, ya sea que termine con un feminicidio o que te golpeen, etc., pero ahí es donde ya te dicen, ay señora, usted no, chava, pero no te puedes centrar solo en eso, sino en el cambio cultural. Por eso es un mecanismo que tendría que revisarse, rediseñarse. Y me parece que lo que decías tú de Cuernavaca es importante. Que trabajan desde las escuelas, desde los varones. Es que la alerta debe de tener eso. Exacto. Que incluye la igualdad y lo comunitario, por supuesto. Desde ahí tienes que enfocarte. A mí me gustaría comentar algo rapidísimo. Yo soy de Quintana Roo. Y cuando en Quintana Roo estábamos buscando la despenalización del aborto, una de las parte de las exigencias del por qué estábamos buscando la despenalización del aborto era porque en el 2017 el gobernador había propuesto esta iniciativa a raíz de la alerta de violencia de género. Es decir, la alerta de violencia de género en Quintana Roo contemplaba que una manera de impedir que las mujeres accedan a sus derechos era criminalizarlas por acceder al aborto. Entonces, esto es súper importante porque hablamos de eso. No es únicamente el acceso a la justicia, no es únicamente el impedir los feminicidios. Obviamente, las violencias contra las mujeres se visibilizan en todos los espacios de la esfera pública y de la violencia hacia nuestros cuerpos, ¿no? Entonces,
a lo que voy es que finalmente la alerta de violencia de género tiene que abarcar todos los aspectos de nuestra vida para eliminar las barreras, inclusive para que impiden que accedamos a nuestros derechos. Claro, perdón. Y en ese sentido, una cosa súper importante que creo que hemos dicho en otros programas, pero que así me lo voy a tatuar para enseñárselos, tiene que ver con los roles y el cambio cultural. O sea, en Ciudad Juárez, que fue representativo, pero que pasa a nivel nacional, ¿por qué matan a las mujeres y por qué las violentan? Porque los hombres en esta masculinidad hegemónica, no todos, pero sí quienes tienen ese mandato, es, o sea, al final lo que se dicen es, soy dueña de ti. Sí. O sea, tú me perteneces. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? Pues que es un lugar donde había maquila, las mujeres trabajaron, no soportan violencia, no soportan miseria, no soportan un maltrato, deciden separarse, emanciparse, en el sentido amplio de la palabra, y pues bueno, eso me lleva a golpearte, humillarte y a destrozar tu cuerpo. Sí. Entonces, ojo, es cultural. Pero entonces también se tiene que estar combatiendo, y bueno, se está haciendo el narcotráfico, porque, o sea, lo sabemos, las mujeres que mueren más violentamente en esta guerra contra el narco son las mujeres, ¿no? O sea, entonces también se tiene que seguir combatiendo toda la violencia del crimen organizado. O sea, creo que sí es una causalidad. Pero, o sea, no de la misma forma, porque justo, o sea, a mi parecer es un poco que nos dejemos succionar por completo en este combate en contra de las drogas, cuando sí son necesarias políticas y perspectivas distintas para cada tipo de violencia. Totalmente. Y pues o sea, ¿y quién se va a aventar esa chambota cuando tienes que atender violencia psicológica, alimentaria, económica? Está cabrón. O sea, es mucho. Ahora, si hacemos el repaso y consideramos que, o sea, siempre mencionamos y en nuestra mente está Ciudad Juárez, por lo que pasó al principio de los 2000, ¿no? Pero consideramos justo que históricamente el primer estado que fue quien emitió obligadamente la alerta de género, porque esa es otra, ningún gobernador se quiere aventar ese problema de, o sea, ya ni modo, pues sí, ya. Ponla. Nadie quiere reconocer esos altos índices de violencia en contra de las mujeres, pero el primer estado que activó esta alerta de género fue el Estado de México, y después de él ya son 22 estados. Ha cambiado, o sea, es brutal. Claro, y quisiera reformular, no activo, porque te obligan, ¿no? Exacto, una vez que lo obligaron, no es como, claro. Sí, no, es que no ha cambiado, y creo que ese es el debate rico. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se tiene que reformular? Y para yo creo que la apuesta es cambio cultural. No, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un mecanismo eficiente y un trámite burocrático más? Aparte del cambio cultural, porque justo es como lo que decíamos, volver a la parte de la educación, el cambio cultural y todo esto, yo me iría, no a medidas punitivas, pero porque también muchas veces las medidas punitivas son paliativas. Eso lo tenemos que decir. O sea, bueno, quizá no todas, y creo que también sería materia de otro programa por si me están escuchando. No, pero sí es importante hablar del punitivismo, de la lucha contra la violencia de género y el punitivismo y de la justicia restaurativa. Considerando las víctimas, porque podríamos decir muy fácil, no, yo no soy punitivista, pero claro, también pero es que la realidad es diferente. Víctimas, ¿sabes? No, totalmente. Pero justo lo que voy es las medidas. ¿Cómo le hacemos para que la alerta de violencia de género sirva? Primero, aparte de la temporalidad general, sino la temporalidad en las medidas específicas. Por ejemplo, en este tema que les comenté, la despenalización del aborto tiene que cumplirse en un plazo de tanto tiempo, ¿no? Y si no se cumple, ¿cuál es la sanción? Y por sanción no me refiero estrictamente a algo punitivo, no es meter a la cárcel al gobernador o gobernadora, ¿no? ¿Por qué o no? a los legisladores. No, justo sí. eso hablo con el punitivismo, no se soluciona nada. De esa manera no van a dejar de matar a las mujeres. Pero sí, a lo que voy es que debe de generarse ya de manera más vinculante, es decir, que la alerta de género sí genere medidas coercitivas, medidas vinculatorias y que realmente generen restaurativas y que generen una responsabilidad cierta en los estados, en donde inclusive de manera mediática, no lo sé, se exponga qué estados están cumpliendo o no con la alerta de violencia de género. Y eso no quiere decir que, a ver, check con esto, no. ¿En qué lo hablamos? En la disminución del porcentaje de violencia feminicida. Y el único estado que la ha cumplido es la Ciudad de México, con una disminución histórica de por lo menos un 20% en la violencia de género. Feminicida sí, pero también atendiendo las otras violencias que ya consideran alerta. Totalmente. No, pero a lo que voy es eso. Si cuando ya ves una disminución, entonces de esa manera ya estás diciendo sí se está disminuyendo la violencia. Pero bueno, ya nos queda un minuto. Vamos a cerrar. Sí, hace unas semanas asesinaron a la amiga de una amiga, y la violencia machista y la violencia feminicida nos toca de muy, muy cerca.
vivimos con miedo muchas, vivimos con miedo de que desaparezcan, de que asesinen a otra compa. Entonces, pues también esta puesta en mesa de este tema es un llamado para que nos garanticen nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, sin miedo, una vida digna, y pues sí, que se refuercen estas iniciativas estatales. Y también para comprender a nosotras cómo nos va a beneficiar en nuestro día a día que existan este tipo de mecanismos. Tierra Totalmente. querida. No, vaya, complicadísimo, un tema sin duda triste, pero bueno, aquí estaremos. Nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia.